Título: A la viuda le ordenaron derribar la cabaña de su esposo, pero la defendió y halló un tesoro. Tras la muerte de su esposo, a Consuelo le arrebataron todo, expulsándola de su hogar junto a sus 4 hijos con nada más que la ropa que llevaban puesta. Su única opción fue refugiarse en la vieja cabaña que su marido construyó en el cerro, un lugar que todos en el pueblo decían que estaba maldito y al que le ordenaron derribar. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera ella, era el antiguo secreto que encontraría escondido bajo las tablas del piso. Un tesoro que no era de oro, sino de poder. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en una pequeña comunidad de la Sierra de Jalisco a principios del siglo XX. Si las historias sobre el poder de la sabiduría como verdadero tesoro resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire en la pequeña casa de adobe se había vuelto pesado, cargado con un silencio que ni el llanto de sus 4 hijos lograba romper. Para Consuelo, cada rincón guardaba el fantasma de su esposo, su risa, el olor a tierra y trabajo que traía en la piel. Ahora solo quedaba el vacío y el miedo helado que le recorría la espalda al ver los ojos de sus pequeños, pozos de hambre y confusión. Era una viuda joven en un mundo que no perdona la fragilidad. El último peso se le había ido en el modesto funeral, y su corazón, antes un nido tibio, era ahora una piedra en el fondo de un río oscuro. La desesperación no era un sentimiento, era un sabor amargo en la boca. La puerta se abrió sin ser tocada, y la figura imponente de su cuñado, don Ricardo, llenó el umbral, bloqueando la luz del sol. No traía palabras de consuelo, sino un papel arrugado que proclamaba su autoridad como nuevo dueño de todo. Con una voz desprovista de compasión, le explicó que, por derecho de sangre, las tierras y la casa principal le pertenecían. A ella y a sus hijos les ordenó salir antes del anochecer. Sus ojos avaros brillaron con crueldad cuando señaló hacia el cerro y, con desprecio, le ordenó derribar la vieja cabaña que su hermano había construido con sus propias manos, pues la madera, dijo, le serviría para un nuevo corral. La expulsión era un acto de pura codicia. Las palabras de Ricardo, más afiladas que un machete, no la quebraron. Al contrario, encendieron en su pecho una llama de rebeldía que no sabía que poseía. Sin una lágrima, pero con la mandíbula apretada, tomó de la mano a sus 2 hijos mayores y cargó a los más pequeños. El camino al cerro fue un calvario de espinas y piedras, pero Consuelo avanzaba con una determinación de fiera herida, protegiendo a su camada. Sus hijos, pequeños bultos de miedo y obediencia, la seguían sintiendo la extraña fuerza que emanaba de ella. Esa cabaña no era un montón de madera vieja, era el último poema de su esposo, el testamento de su amor, construido con sudor y sueños. Derribarla sería como profanar su tumba. La cabaña lo recibió con el aroma a pino y a tierra húmeda, un abrazo de madera que contrastaba con la frialdad de su cuñado. Por dentro, todo era humilde, pero estaba impregnado de él. La silla que talló, la repisa donde ella ponía flores silvestres. Afuera, el viento soplaba con lamentos, pero adentro nació una certeza en el corazón de Consuelo. Aquí se quedarían. Esta sería su trinchera. Tomando un viejo travesaño, aseguró la puerta desde adentro, un gesto simbólico y desesperado. Fue entonces, al mover un baúl para reforzar su barricada, que notó algo extraño. Una de las tablas del piso, justo donde su esposo solía sentarse a quitarse las botas, crujió de una manera distinta, hueca. Con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, se arrodilló sobre el piso de madera. Sus dedos, temblorosos pero firmes, buscaron una rendija para hacer palanca. Al no encontrarla, usó la punta de un trozo de fierro que halló en un rincón. La tabla rechinó, protestando,
antes de ceder y revelar un pequeño hueco oscuro del que subió un olor a tierra añeja y a cuero viejo. Sus hijos la rodeaban, conteniendo la respiración, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de miedo y asombro. Con cautela, Consuelo metió la mano en la negrura y sus dedos tocaron la superficie fría y lisa de una pequeña caja de metal, sorprendentemente pesada para su tamaño. La sacó a la luz. Era un cofrecito de latón opaco, cerrado con un cerrojo simple. El cerrojo, oxidado por el tiempo, cedió con un chasquido metálico que resonó como una promesa. Dentro, envueltas en un trozo de lona, no había joyas fastuosas, sino un tesoro de supervivencia. Un puñado de monedas de plata y algunos billetes viejos, cuidadosamente doblados, constituían un capital que para ellos era una fortuna. Pero el verdadero valor estaba debajo. Un papel amarillento con la caligrafía apurada de su esposo y un documento oficial. La carta era una despedida y una advertencia. Le hablaba de su desconfianza hacia Ricardo y de cómo había ahorrado para ella y los niños. El otro papel era el título de propiedad de esa pequeña loma, a su nombre. Consuelo. Las lágrimas por fin corrieron por sus mejillas, ya no de pena, sino de un amor que trascendía la muerte. El llanto se secó en sus mejillas, reemplazado por una determinación de acero. Besó el papel con la letra de su esposo, un último abrazo de tinta y amor. Guardó los billetes y las monedas en el fondo del baúl y escondió el título de propiedad bajo una tabla suelta, su arma secreta. La carta, sin embargo, la dobló con cuidado y la metió en su blusa, pegada a su corazón. Miró a sus hijos, que ya no la veían con miedo, sino con una admiración incipiente. Les sonrió, una promesa silenciosa de que la tormenta pasaría. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cerro de sombras largas. Justo entonces, la voz de Ricardo, cargada de impaciencia y desprecio, retumbó desde la ladera, llamándola. Don Ricardo llegó resoplando, con la cara roja por la subida y la soberbia. Al ver la cabaña intacta y la puerta trancada, su furia estalló. Golpeó la madera con el puño. «¡Consuelo! ¡Sal ahora mismo y derriba esta pocilga!». Pero la voz que le respondió desde adentro no era la de una viuda desvalida, sino la de una dueña. «Váyase de mi propiedad, cuñado». A través de una pequeña rendija, el rostro de Consuelo apareció, sereno y firme, con una calma que lo enfureció aún más. Le mostró el documento oficial. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos, leyendo su nombre y el de ella. Tartamudeó, balbuceando amenazas que se ahogaron en su propia incredulidad. Dio media vuelta, vencido, pero su mirada prometía venganza. La noche cayó sobre el cerro, pero por primera vez en mucho tiempo no trajo consigo el manto helado del desamparo. Dentro de la cabaña, el fuego de un pequeño fogón pintaba de anaranjado los rostros de los niños que comían con un apetito renovado, casi festivo. El llanto había sido reemplazado por susurros y risas quedas. Consuelo los observaba, y el nudo en su pecho comenzaba a disolverse. Ya no era una barricada lo que los protegía, sino las paredes de su propio hogar. Afuera, el viento podía aullar todo lo que quisiera, pero adentro, el sonido de la madera crujiendo en las llamas era una canción de cuna, una promesa de que el mañana, aunque incierto, les pertenecía. Había ganado una batalla, la más importante, y ese calor era el de la victoria. La primera luz del alba no trajo paz, sino la claridad de una nueva guerra. Consuelo sabía que la humillación de Ricardo era una semilla de la que solo brotaría veneno. No esperó a que él actuara. Con sus dos hijos mayores, bajó al pueblo, con la cabeza en alto y el título de propiedad guardado como un talismán. Los murmullos la siguieron por las calles de tierra, miradas de asombro, de lástima y, para su sorpresa, de secreta admiración. Doña Elvira, la anciana de la tienda,
Le fió un costal de maíz y le apretó la mano, un gesto que valía más que 1000 palabras. Consuelo entendió que su lucha ya no era solo suya, se había convertido en el estandarte silencioso de todos los que alguna vez habían sido pisoteados por la soberbia de hombres como su cuñado. La humillación ardía en las venas de don Ricardo como un veneno. El papel que Consuelo le había restregado en la cara era una afrenta a su apellido, a su autoridad de hombre. En la cantina del pueblo, el tequila no lograba apagar el fuego de su orgullo herido. Entre tragos y miradas sombrías, comenzó a sembrar la cizaña, susurrando a oídos dispuestos que su cuñada había falsificado documentos, que lo había despojado con artimañas de mujer sola. Su mente, retorcida por la avaricia, maquinaba cómo aislarla, cómo cortarle el paso al arroyo, cómo hacer que ningún jornalero quisiera ofrecerle ayuda por temor a su ira. No usaría la fuerza bruta de inmediato. Su venganza sería un asedio lento y cruel, una sequía provocada para que ella y sus críos se marchitaran. Consuelo, por su parte, no perdió el tiempo en celebrar. Sabía que la retirada de su cuñado era solo una tregua y que la verdadera guerra apenas comenzaba. Usó una parte del dinero para comprar herramientas, semillas de maíz y frijol, y un par de gallinas ponedoras. El tesoro de su esposo no era para lujos, sino para cimientos. Con la ayuda de sus hijos mayores, que ahora la miraban como a una capitana, empezó a labrar un pequeño huerto en la ladera. Cada palada de tierra, cada semilla sembrada, era un grito de independencia. La cabaña dejó de ser un simple refugio para convertirse en el bastión de su nueva vida, un hogar que defenderían con el sudor de su frente y la fuerza de su unión. Las palabras de Ricardo no tardaron en echar raíces podridas en la tierra fértil del chisme. En el pueblo, las miradas de admiración se volvieron esquivas, y la mano que antes le fiaba ahora dudaba. Pero el golpe más cruel fue silencioso. Amparado en los límites de sus tierras, Ricardo levantó una cerca de púas que le cortaba el único acceso al arroyo. De un día para otro, el agua que era de todos se volvió suya. El pequeño huerto, promesa de sustento, miraba al cielo sin nubes con la sed de un condenado. Los niños ya no podían bajar a jugar en la orilla. La venganza no era un ataque frontal, sino una asfixia lenta, un cerco de sed y soledad, para que el sol y la desesperación la obligaran a rogarle. La desesperación, por un instante, amenazó con romper el dique que había construido en su alma. Ver sus plantitas de maíz marchitarse era como ver el futuro de sus hijos secarse. Pero rendirse no era una opción. La memoria de su esposo volvió a ser su brújula. Recordó que él le había hablado con orgullo de la vena del cerro, un ojo de agua que, según los viejos, nunca moría. Con esa chispa de esperanza, tomó una pala. Junto a sus hijos, que la imitaban con pedazos de madera, comenzó a cavar donde la tierra se sentía más fría, más viva. El sol los castigaba, pero cada palada era un acto de desafío. No buscaban solo agua, buscaban la prueba de que esa tierra, su tierra, no los abandonaría. Los días se volvieron una batalla contra la tierra seca y el sol a plomo. Sus hijos, que al principio jugaban a excavar, pronto entendieron la gravedad del esfuerzo, turnándose la pala pequeña o acarreando piedras inútiles con una seriedad de adultos. Consuelo no flaqueaba. El recuerdo de su esposo era un mantra y la sed en la garganta de sus pequeños, el látigo que la impulsaba. Cuando las fuerzas parecían abandonarla, su pala chocó con algo distinto. No era piedra, sino una resistencia blanda. Hundió las manos en la tierra y un grito ahogado se le escapó. Era lodo, un lodo oscuro y frío. Cavó con desesperación renovada hasta que, de las entrañas del cerro, brotó un hilo de agua, un milagro terco que empapó sus manos y su alma.
El hallazgo se convirtió en un ritual sagrado. Con piedras lisas del cerro, construyeron un pequeño pozo para que el agua se juntara clara y pura. La noticia, inevitablemente, bajó al pueblo, llevada por la brisa y la boca de un viejo pastor que vio a los niños chapotear de alegría. Don Ricardo escuchó el rumor en la cantina y la bilis le subió por la garganta. Subió al cerro, oculto entre los matorrales, y lo vio. No vio a una viuda derrotada, sino a una mujer bautizando su tierra con el agua que él le había negado. Comprendió que el asedio había fracasado. Esa mujer no se marchitaría, echaba raíces. La rabia se asentó en su corazón como una piedra helada, prometiéndole una violencia que ya no sería sutil. La noche se tragó la silueta de Ricardo bajando del cerro, pero no su veneno. En la penumbra grasienta de la cantina, su frustración fermentó en un plan ruin. Ubicó a los hermanos Méndez, dos brutos conocidos más por su sed de aguardiente que por su honradez, y les puso la paga sobre la mesa manchada de tequila, un fajo de billetes y una promesa de más. La orden fue susurrada, pero cortante como un vidrio roto. No quería que la tocaran, no directamente. Quería que le secaran el alma. Debían subir al cerro en el silencio de la madrugada, tapar el pozo con rocas y tierra y dejar una marca de fuego en la puerta de la cabaña. Un recordatorio de quién mandaba. Pero el mal no siempre se mueve en silencio. Un viejo jornalero, de esos que han visto secarse muchas cosechas y endurecerse muchos corazones, escuchó las bravuconadas de Ricardo desde un rincón oscuro. No dijo nada, pero al alba, mientras Consuelo daba de beber a sus gallinas, lo encontró esperando en el sendero. No hubo saludos, solo una advertencia ronca. Esta noche le van a envenenar el agua. Cuídese. El hombre se fue tan sigilosamente como llegó, dejando a Consuelo con el corazón helado, pero con la mente clara. La gratitud y el miedo se trenzaron en su pecho. Ya no estaba completamente sola. Esa noche no dormiría, vigilaría. Afiló el viejo machete de su esposo no como arma de ataque, sino como emblema de su resolución. La luna era una astilla de hueso en el cielo, sin estrellas. Consuelo no pegó el ojo, sentada junto a la ventana, con el machete sobre las rodillas. Cada crujido del monte la ponía en alerta. Adentro, sus hijos dormían, ajenos al peligro que acechaba. Fue un susurro ahogado en aguardiente lo que delató a los hermanos Méndez. Los vio como sombras torpes acercándose al pozo, con palas al hombro. Justo cuando se agacharon para empezar su faena destructora, Consuelo actuó. Con toda su fuerza, empujó una pila de latas y fierros viejos que había preparado al borde de la ladera. El estruendo metálico rompió la noche como un disparo, un eco fantasmal que pareció multiplicarse. Los hombres, cobardes y borrachos, soltaron un grito y corrieron despavoridos. Al amanecer, con el rocío aún temblando en las hojas, Consuelo recogió las palas que los Méndez abandonaron en su huida. No eran solo herramientas, eran un trofeo, la prueba de una victoria silenciosa. Bajó al pueblo, pero esta vez no con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, cargando la evidencia de la cobardía de su cuñado. No gritó ninguna acusación, simplemente dejó las palas recargadas contra la puerta de la cantina, a la vista de todos. El chisme corrió más rápido que el viento. Los Méndez, para disimular su miedo, hablaron de ruidos extraños y sombras que los atacaron. La gente del pueblo ató cabos. La historia de la viuda y los fantasmas del cerro se convirtió en leyenda. La leyenda del cerro se regó como pólvora. En la cantina, las risas ahogadas seguían a don Ricardo como una sombra. Ya no era el patrón temido, sino el tonto cuyos matones huyeron de latas viejas y del supuesto espíritu del difunto. Su soberbia se agrietó, dejando ver el lodo de la humillación. Aislado, rumiaba su odio, un veneno que ahora lo consumía por dentro. Mientras tanto,
Para Consuelo, la historia se convirtió en un escudo invisible. Los niños del pueblo señalaban su loma con una mezcla de respeto y temor. Doña Elvira le regaló un costal de harina para que los espíritus buenos no pasen hambre, le dijo con un guiño. Consuelo aceptó, entendiendo que el miedo de otros era ahora su mejor muralla. Incapaz de vencerla con matones o con sed, Ricardo optó por el arma del poderoso, la ley corrupta. Una mañana, el comisario, un hombre de bigote servil y mirada esquiva, subió resoplando la cuesta. No venía a ayudar, sino a notificar. Traía una orden del presidente municipal, amigo de tragos y negocios de Ricardo. La citaban en el pueblo para responder por la dudosa procedencia del título de propiedad. La acusación era clara: falsificación. El rumor de los fantasmas se desvanecía ante la fría amenaza de un papel sellado. Ya no era una lucha de machetes y palas, sino de palabras y sellos, un terreno donde Consuelo sabía que su cuñado, con su dinero y sus influencias, jugaba con ventaja. El citatorio era una serpiente de papel, fría y venenosa. Por primera vez, Consuelo sintió que el miedo podía ganarle a la rabia. ¿De qué le servía un machete contra un sello oficial? Pero al ver a sus hijos, entendió que su única arma era la verdad. Con el título guardado junto a su pecho, buscó al único hombre que Ricardo no podía comprar porque no tenía precio: el maestro don Anselmo, un anciano retirado, de luto perpetuo y con una memoria que era el archivo no oficial del pueblo. Le mostró los papeles, con manos temblorosas. El viejo se ajustó los anteojos y, tras un largo silencio, asintió. Conozco esta firma y este sello. El notario era más honesto que todos los santos. Vamos, muchacha, a este gallo hay que quitarle las plumas en público. La presidencia municipal olía a polvo y a justicia torcida. Ricardo, hinchado de soberbia, la acusó frente al presidente de ser una ladrona y una aprovechada. El funcionario, con desinterés ensayado, parecía listo para darle la razón. Pero entonces, la voz cascada de don Anselmo llenó el silencio. «Ese título es tan legítimo como la luz del sol», dijo, poniéndose de pie. «Yo mismo fui testigo cuando el finado lo registró con el notario don Evaristo, cuya palabra valía más que cualquier escritura. Recuerdo bien cómo el padre de ustedes dos», dijo mirando a Ricardo, «siempre desconfió de la codicia de su hijo mayor». La acusación ya no era contra Consuelo, sino contra el honor de Ricardo, y el aire se cortó con un cuchillo. Las palabras de don Anselmo cayeron como piedras en un pozo quieto, y sus ondas tocaron a todos en la sala. El rostro de Ricardo pasó del rojo furia a un blanco cenizo. Intentó replicar, pero de su boca solo salió un balbuceo incoherente. Un murmullo recorrió la sala, un oleaje de secretos confirmados y reputaciones deshechas. La gente no miraba a la viuda acusada, sino al patrón desenmascarado, el presidente municipal, atrapado entre su deuda con Ricardo y el peso de la verdad pública. Carraspeó, visiblemente incómodo. Con un gesto vago, desestimó la acusación por falta de pruebas. Una retirada cobarde para salvar su propio pellejo. Ricardo salió de allí sin mirar a nadie, no como un hombre poderoso, sino como un fantasma humillado. El camino de regreso al cerro fue distinto. Las miradas ya no eran de lástima ni de chisme, sino de un respeto profundo. Consuelo caminaba erguida, con don Anselmo a su lado como un viejo roble dándole sombra. Doña Elvira salió de su tienda y le metió en la bolsa un trozo de queso y un pan. «Esto no se fía, se regala a la gente de agallas», le dijo con una sonrisa cómplice. Otros la saludaban con un gesto de cabeza, un reconocimiento tácito de su victoria. Consuelo entendió que ya no luchaba sola. Su batalla personal se había vuelto la causa silenciosa del pueblo contra el abuso. Al ver su cabaña en la cima, no sintió el alivio del final, sino la fuerza del comienzo. Su hogar ya no necesitaba barricadas, ahora estaba amurallado por la dignidad.
La derrota no doblegó a Ricardo, lo pudrió por dentro. Se convirtió en una sombra que solo salía de noche, refugiándose en el fondo de la cantina, donde el tequila era su único confidente. Los murmullos del pueblo eran como avispas picándole el orgullo, y cada saludo respetuoso hacia Consuelo era un nuevo clavo en el ataúd de su soberbia. El deseo de la tierra se transformó en una obsesión por las cenizas. Ya no quería poseer, quería aniquilar. En su mente febril, alimentada por el alcohol y el rencor, una idea tomó forma, una lengua de fuego que consumiría la cabaña, el pozo y la insolencia de esa mujer. Sería un final rápido y absoluto, un castigo que iluminaría la noche. La paz que se instaló en el cerro no fue de quietud, sino de trabajo febril y esperanzado. El respeto ganado en el pueblo se tradujo en ayuda silenciosa. Un día, al amanecer, encontró a don Ramiro, un viejo campesino, esperando con su yunta de bueyes para arar la ladera. «Esta tierra tiene sed de maíz», dijo sin más. No fue el único. Pronto, manos amigas le ofrecieron semillas, un consejo sobre el riego, ayuda para reforzar el techo de la cabaña. Sus hijos, contagiados de esa nueva energía, ya no eran solo bultos de miedo, sino pequeños agricultores que cuidaban con celo cada brote. El sudor ya no sabía a desesperación, sino a futuro, a raíces que se hundían profundas en su propia tierra. Pero esa paz era una manta delgada sobre un nido de espinas. Consuelo lo sentía en el aire. El viento ya no cantaba entre los pinos, silbaba una advertencia. Por las noches, sus gallinas se apretujaban inquietas y el perro que un vecino le regaló gruñía a sombras que solo él veía. Ella sabía que Ricardo no era un hombre que aceptara la derrota. Su orgullo era un animal venenoso acorralado. No esperó una señal clara. Movida por un instinto que era la voz de su difunto esposo, llenó cada cubeta y olla con el agua fresca del pozo, dejándolas cerca de la puerta. Hizo dormir a sus 4 hijos juntos en el centro de la cabaña, lejos de las paredes. No era miedo, sino la vigilia de una capitana cuidando su barco. La oscuridad era total cuando la sombra de Ricardo reptó por la ladera. No caminaba como un hombre, sino como una alimaña, encorvado por el odio y el aguardiente. En su mano, un bidón de petróleo que olía a final. Con un rencor metódico, roció los cimientos de la cabaña, el pequeño huerto que era la envidia del pueblo y la cerca recién levantada. No quería asustar, quería borrar del mapa ese monumento a su humillación. El chasquido del fósforo fue un insulto al silencio de la noche. La llama brotó con una sed violenta, una flor carnívora que se prendió de la madera seca. El fuego no tardó en rugir. Una bestia anaranjada que empezó a devorar el último refugio de Consuelo. El olor a humo la despertó antes que el rugido. El crujido de la madera no era el del fogón, sino un estallido hambriento. El resplandor anaranjado que se filtraba por las rendijas pintaba monstruos en las paredes. Sin un grito, movida por un instinto animal, sacudió a sus hijos. «¡Afuera, ahora!», susurró con una urgencia de acero. La puerta principal ya era una cortina de fuego impenetrable. Recordó las cubetas, mojó unos trapos en el agua y cubrió las caritas de sus pequeños, una protección inútil pero necesaria contra el humo que ya ahogaba. Con la fuerza que da el pánico, empujó a sus hijos hacia la ventana trasera, la única vía de escape, mientras las vigas del techo gemían su próxima caída. A salvo en la negrura del cerro, vieron cómo las llamas devoraban no solo la madera, sino cada palada de tierra, cada semilla sembrada, cada sueño construido. La cabaña era una pira funeraria, y entonces Consuelo lo vio. Una silueta recortada contra el infierno anaranjado, inmóvil, bebiéndose la destrucción. Era Ricardo, pero el fuego, en su traición, era también un faro. Gritos lejanos subieron la ladera, y pronto las primeras sombras del pueblo llegaron corriendo, con baldes y azadones. El primero fue don Ramiro,
cuyo rostro curtido se iluminó por el desastre. Y todos vieron lo mismo, el hogar hecho cenizas y, a pocos metros, la figura inconfundible de su cuñado atrapado en la luz de su propio crimen. El círculo de hombres se cerró sobre él, lento e implacable como la marea. No hubo gritos, solo el siseo del fuego y el murmullo grave de la condena. Ricardo, atrapado en el resplandor de su propia maldad, retrocedió un paso, tropezando. Su rostro, antes una máscara de soberbia, era ahora el lienzo pálido del pánico. Intentó articular una mentira, una acusación, pero la mirada colectiva lo despojó de toda palabra. Al frente de todos, Consuelo lo observaba. No había lágrimas en sus ojos, solo las brasas de su hogar destruido reflejándose en ellos. Con sus 4 hijos como un escudo viviente a su espalda, su silencio fue la acusación más atronadora, el veredicto final que nadie se atrevió a contradecir. No hicieron falta cuerdas. La vergüenza y el miedo fueron los lazos que ataron a Ricardo. Don Ramiro lo tomó del brazo, sin violencia, pero con la firmeza de la raíz, y lo obligó a caminar. La turba lo escoltó cuesta abajo en una procesión sombría, un fantasma de ceniza expulsado de su propio reino. Mientras el culpable era arrastrado hacia la justicia del pueblo, Consuelo sintió una mano en su hombro. Era doña Elvira, con los ojos llenos de una furia maternal. «Vámonos de aquí, mija. Esta noche y las que hagan falta, mi casa es tuya». Alrededor, otras mujeres asentían, rodeándola a ella y a sus hijos, formando un nuevo muro, uno hecho de solidaridad y carne, más fuerte que cualquier madera. El alba encontró a Consuelo no frente a unos escombros, sino frente a un lienzo en blanco. El olor a madera quemada era el perfume de la pérdida, pero también el de la purificación. A su espalda, el murmullo del pueblo era un manto cálido que la protegía del frío de la mañana. La procesión que bajó del cerro no entregó a Ricardo a la cantina, sino a la puerta del mismo comisario que antes le había servido. Pero ahora, con 50 pares de ojos como testigos y el silencio acusador de todo un pueblo, la ley no tuvo más remedio que enderezarse. Don Ricardo, el patrón, fue encerrado en una celda que olía a su propia podredumbre, su poder reducido a 4 paredes sucias. No hubo tiempo para lamentos. Al día siguiente, con el sol apenas despuntando, el cerro se llenó de vida. Don Ramiro llegó con su yunta, no para arar, sino para acarrear adobes. El maestro Anselmo organizaba a los jóvenes, mientras las mujeres, lideradas por doña Elvira, preparaban una olla comunal que alimentaba los cuerpos y el espíritu. La reconstrucción no fue un acto de caridad, sino una faena, una celebración de su propia fuerza recién descubierta. Consuelo, con el rostro tiznado pero los ojos brillantes, clavaba la primera estaca de la nueva casa, más grande, más firme. Cada golpe de martillo era una declaración. Ya no construían un refugio, sino una fortaleza, un hogar nacido del coraje de una mujer y la solidaridad de todo un pueblo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de lodo, sudor y risas. Los muros de adobe, más gruesos que los de la vieja cabaña, se levantaron con una solidez que era reflejo del ánimo del pueblo. Consuelo aprendió a usar el serrucho, a mezclar la cal, a leer los planos improvisados que don Anselmo dibujaba en la tierra. Ya no era la viuda que se escondía del mundo, era la jefa de obra de su propio destino. Sus hijos, con las caras manchadas de tierra, acarreaban agua y pasaban herramientas, sintiendo cada ladrillo como suyo. La nueva casa no borraba el recuerdo de su padre, al contrario, lo honraba. Era un testamento de amor renacido de las cenizas, cimentado no solo en la tierra, sino en el corazón de su gente. La noticia del destino de Ricardo llegó como una lluvia mansa tras la tormenta. Fue sentenciado y trasladado a la penitenciaría del estado.
un viaje sin retorno del que todo el pueblo fue testigo silencioso. Lo vieron partir en una carreta polvorienta, encogido y gris, despojado de toda su arrogancia. Su partida no dejó un vacío, sino un espacio que la gente llenó rápidamente con una nueva confianza. Las tierras del avaro quedaron yermas, un monumento a la podredumbre de su dueño. En el cerro, en cambio, la vida florecía. La casa terminada, con un pequeño porche desde donde se veía todo el valle, no era solo un hogar, era un faro, el símbolo de que la dignidad, una vez defendida, ilumina más que cualquier fuego. Con la llegada de las lluvias, la vida en el cerro echó nuevas raíces. La casa de adobe, lejos de ser un recordatorio de la tragedia, se convirtió en el corazón de la loma, un lugar donde siempre había café caliente y una palabra de aliento. Consuelo ya no era solo la viuda del cerro, era Doña Consuelo, una mujer cuya opinión se buscaba en silencio y cuyo ejemplo se seguía sin necesidad de pedirlo. La gente subía no por lástima, sino para compartir una semilla, pedir un consejo o simplemente para sentir la paz de ese hogar forjado a pulso. Ella honraba la memoria de su esposo no con lágrimas, sino con cada surco bien hecho, demostrando que el verdadero tesoro que él le dejó no estaba en un cofre, sino en la fuerza que le enseñó a encontrar dentro de sí misma. La tierra, como si estuviera agradecida, devolvió el sudor con una cosecha que superó toda expectativa. El maíz creció alto y el frijol se enredó con vigor, pintando de vida la ladera que antes fue escenario de codicia. Consuelo compartía sus frutos con la misma generosidad con la que había recibido ayuda, convirtiendo su huerto en una extensión de la olla comunal que los unió. Sus hijos ya no eran los pequeños asustados que se escondían tras sus faldas, eran los herederos de un coraje inquebrantable, con las manos encallecidas y la mirada puesta en el horizonte. El título de propiedad, enmarcado con madera del cerro, colgaba en la pared principal no como un trofeo, sino como la piedra fundacional de un futuro que ahora les pertenecía por derecho y por conquista. El tiempo, que antes fue un enemigo que traía hambre, se convirtió en un aliado que tejía memorias. Los hijos de Consuelo crecieron al amparo de los muros de adobe y la leyenda del cerro. El mayor, con la misma nobleza de su padre en el rostro, aprendió que la tierra se defiende con trabajo y no con soberbia. Sus hermanas, lejos de ser frágiles flores de campo, se volvieron mujeres de manos firmes, capaces de distinguir la buena semilla y de curar con hierbas. Para ellos, la historia del fuego no era una pesadilla, sino la lección fundacional de su estirpe, que la verdadera herencia no se mide en hectáreas, sino en la entereza para no dejarse quemar por dentro cuando el mundo arde por fuera. La casa del cerro dejó de ser solo un hogar para convertirse en el corazón latiente del pueblo. Su porche se volvió un consejo sin nombramiento, donde las disputas se resolvían con la mediación serena de Consuelo y la sabiduría de don Anselmo, quien enseñaba a leer a los más chicos a la sombra de las vigas. Ya nadie iba a pedir favores al patrón en la hacienda. Ahora subían la cuesta para compartir un problema o celebrar una buena cosecha. La autoridad ya no emanaba de la riqueza ni del miedo, sino del respeto ganado a pulso. Así, la pequeña fortuna encontrada bajo el piso se había multiplicado, no en monedas, sino en la red invisible de lealtad que ahora unía a toda la comunidad. Pasaron los años, y la memoria de Ricardo se volvió un cuento para asustar a los egoístas. Sus tierras, al otro lado del arroyo, se convirtieron en un mapa de la desolación. La hierba mala crecía sobre los cimientos de su casa grande, y las cercas caídas parecían los huesos de un animal muerto. Era el espectro de la codicia. En cambio, el cerro de Consuelo era un hervidero de vida, con huertos escalonados que parecían sonreírle al sol. Fue don Anselmo quien, una tarde en el porche,
señaló la mancha yerma en el valle. «Esa tierra no tiene la culpa del dueño que tuvo», dijo su voz de lija. «El veneno no está en el surco, sino en el corazón del hombre que no lo comparte». Y así se tomó una decisión comunal. Al alba siguiente, no hubo órdenes ni capataces. Hubo una procesión de hombres y mujeres que cruzaron el arroyo con azadones al hombro y esperanza en la mirada. No fue una invasión, sino una faena de sanación. El hijo mayor de Consuelo, ya un hombre con la mirada serena de su padre, hundió el primer azadón en la tierra que por años solo había producido maleza. El sonido fue seco, un quejido liberador. Otros lo siguieron, y pronto el aire se llenó del ritmo del trabajo colectivo. Fue Consuelo quien, con manos que ya no temblaban, dejó caer la primera semilla de maíz en el surco abierto. Estaban sanando una herida del paisaje y con ella la última cicatriz en el alma del pueblo. La tierra que fue de Ricardo no se entregó fácilmente. Parecía guardar en sus terrones la amargura de su antiguo dueño. Pero la terquedad de decenas de manos fue más fuerte que la memoria del abandono. Los hombres arrancaron la maleza que era la costra de la soledad, mientras las mujeres trazaban nuevos canales para que el agua del arroyo, ahora libre, la bautizara. No era una simple siembra, era un exorcismo colectivo. Y la tierra, como si entendiera, respondió. Los primeros brotes de maíz asomaron con una fuerza inusitada, una promesa verde sobre el lienzo gris del rencor. Consuelo, trabajando al lado de su hijo, sentía que cada planta era un verso del poema que su esposo había empezado en la cabaña. La cosecha fue una insolencia, un milagro de abundancia que brotó de la tierra sanada. El día de la pizca se convirtió en una fiesta sin invitación, donde todo el pueblo era anfitrión. El aroma de los elotes asándose sobre brasas improvisadas llenó el valle, mezclándose con el sonido de una vieja guitarra y las risas de los niños. Nadie hablaba de porciones, se hablaba de compartir. Viendo a sus hijos repartir los frutos del trabajo común, Consuelo comprendió la lección final. El verdadero tesoro nunca estuvo en la caja de latón. Estaba allí, en esa milpa comunal, en la dignidad de la mesa compartida, en la certeza de que ninguna llama puede consumir las raíces que se siembran juntas. La tarde se rindió ante el crepúsculo y las brasas de las fogatas pintaban de naranja los rostros cansados pero felices. La gente se despedía, cargando costales de elotes y promesas de futuras faenas. Consuelo, sentada sobre un tronco, no sentía el peso del día, sino una plenitud que le anidaba en el pecho. Su mirada unía las dos tierras, la del cerro y la del valle, como si fueran las dos páginas de un mismo libro. El fuego de Ricardo había quemado una cabaña, pero había iluminado un camino. Había revelado que el verdadero patrimonio no era el cerco que divide, sino la mano que se tiende para sembrar. Vio a sus hijos, ya no acurrucados por el miedo, sino corriendo libres entre los surcos, dueños de un futuro que olía a tierra fértil y a dignidad. Su hijo mayor, con la voz ya grave y la estatura de un hombre, se sentó a su lado, ofreciéndole uno de los últimos elotes asados. «Mire, mamá», dijo con una calma que era herencia directa de su padre, «el fuego solo quemó las tablas, no pudo tocar las raíces». Consuelo lo miró, y en el rostro de su hijo vio el reflejo de su esposo, no como un fantasma del pasado, sino como una promesa del porvenir. Ya no necesitaba guardar la carta cerca de su corazón, la lección estaba viva en ellos. Le sonrió, y en esa sonrisa estaba la paz de las batallas ganadas y la certeza de que había cultivado algo más valioso que el maíz. Una estirpe de gente que sabía que la tierra le pertenece a quien la trabaja con amor y la defiende con coraje. Aquella fiesta no fue un final, sino el primer día de un calendario nuevo. La tierra sanada, que antes perteneció a un solo hombre, se convirtió en la milpa de todos, bautizada con el nombre de
La promesa. Bajo la guía de don Anselmo y el liderazgo natural de Consuelo, lo que empezó como una faena se organizó en una cooperativa. Cada familia aportaba su trabajo y recibía su parte, no según su fuerza, sino según su necesidad. La palabra de Consuelo, forjada en el fuego y la dignidad, se volvió ley no escrita. Ya no se temía al poderoso, porque el poder ahora residía en la asamblea que se reunía en su porche, donde la única balanza de la justicia era un costal de maíz. Pasaron más lunas de las que nadie contaba. Las manos de Consuelo se llenaron de las arrugas que deja la tierra bien trabajada, y su pelo se tiñó del blanco de las cenizas frías. Sentada en el porche, veía a sus nietos correr por la misma ladera donde una vez conoció el miedo, ahora un tapiz de vida y trabajo. La historia del incendio se contaba a los más chicos como una leyenda de origen, la noche en que el egoísmo se hizo humo y la comunidad se hizo adobe. Ya no era doña Consuelo la que luchó, era la abuela de todos, la raíz primera de un árbol frondoso cuya sombra cobijaba el porvenir del valle. Su esposo le había dejado una cabaña, pero ella le legó al pueblo una fortaleza. Un día llegó un forastero, un hombre de ciudad con zapatos que no conocían el lodo y una sonrisa que vendía promesas. Desplegó mapas sobre una mesa y habló de progreso, de comprar las tierras de La Promesa para un gran proyecto que traería dinero rápido a cada familia. La oferta era una serpiente de plata tentando a morder la manzana de la codicia individual, pero la gente no respondió por separado. Se reunieron, como siempre, en el porche de Consuelo. Fue su nieto mayor, con la calma heredada en la sangre, quien respondió por todos sin siquiera mirar a su abuela. Esta tierra no tiene precio, señor, porque se pagó con dignidad. Aquí cada grano es nuestro, no está en venta. Cuando el hombre se fue, dejando tras de sí solo el polvo del camino, Consuelo observaba el sol teñir de oro la milpa comunal. No sentía orgullo, sino una paz profunda, la paz de la tarea cumplida. El fantasma de su esposo ya no habitaba en los rincones, sino en la brisa que mecía el maíz y en la risa de sus bisnietos. Su nieto se acercó y le preguntó en voz baja si alguna vez extrañaba la pequeña caja de latón. Ella tomó su mano callosa y le dijo: «El tesoro nunca fue el dinero ni el papel, mijo. El tesoro es la semilla que se siembra en tierra buena y en corazones valientes, y esa cosecha, esa no se acaba nunca». Don Anselmo se fue una mañana de cosecha, en silencio, como se duermen los árboles viejos cuya sombra ya ha cumplido su misión. No hubo luto de llantos, sino un homenaje de trabajo. Ese día, la milpa se pizcó con más ahínco, y cada elote fue una ofrenda a su memoria. Fue el nieto de Consuelo quien, por la tarde, tomó el libro gastado del maestro y reunió a los niños en el porche, su voz joven tejiendo las mismas historias de letras y números. Consuelo lo observaba desde su mecedora, entendiendo que el ciclo se había completado. La faena se había vuelto costumbre, la lección, herencia. La comunidad ya no necesitaba un faro que la guiara, porque cada uno se había convertido en una llama. La noticia de Ricardo llegó meses después, no con estruendo, sino como un eco gastado que trajo un arriero junto con su carga de sal. Murió en la penitenciaría, consumido por su propio veneno, sin un nombre que lo llorara ni una mano que le cerrara los ojos. En el pueblo nadie celebró. Se hizo un silencio denso, el silencio de quien confirma una verdad amarga. Consuelo, al enterarse, no sintió alegría, sino el peso de una vida desperdiciada. Caminó hasta el borde de La Promesa y miró la tierra que alguna vez fue de él, ahora rebosante de vida. No hubo rencor en su mirada, solo una plegaria silenciosa al viento, perdonando al fantasma para que la tierra pudiera, por fin, descansar en paz. La cicatriz de alambre de púas que Ricardo había clavado en la tierra llevaba años desvanecida.
tragada por la hierba y el olvido. El arroyo ya no era una frontera, sino la arteria central que irrigaba un solo cuerpo vivo, uniendo el cerro y el valle. Desde el porche, Consuelo veía a los nietos de sus vecinos y a los suyos propios chapotear juntos en las aguas que una vez le fueron negadas, su risa como campanitas de plata rebotando en las piedras. Era la música de su victoria. Entendió entonces que el verdadero caudal no era el del agua, sino el de la vida compartida que ahora fluía sin diques ni rencores, una corriente mansa y poderosa que nutría las raíces de todos por igual. La noche del incendio se convirtió en una fecha sagrada, pero no de luto. La llamaron la fiesta de los cimientos, y cada año, en la misma fecha, el pueblo entero subía al cerro, no para recordar las llamas, sino para celebrar el primer adobe que se colocó al amanecer siguiente. Consuelo, desde su mecedora, ya no dirigía, presidía con su silencio, observando a las nuevas generaciones compartir la comida y la música. Escuchaba a los jóvenes contar su historia, no como un cuento de fantasmas, sino como una lección de física pura. Por cada gramo de ceniza había nacido 1 kilo de comunidad. El fuego solo había revelado de qué estaba hecho aquello que es verdaderamente imposible de quemar. En una de esas fiestas de los cimientos, con la piel ya un mapa de arrugas y la mirada serena, Consuelo se mecía despacio. Ya no veía solo a sus nietos, sino a los nietos del pueblo entero correteando entre los surcos. La música de la guitarra no tapaba el sonido que más le gustaba, el de las voces discutiendo amistosamente el próximo sembradío. Recordó el silencio pesado de su primera casa, el frío del abandono. Ahora, este murmullo de vida era la única riqueza que contaba. Cerró los ojos, sintiendo el calor del fogón y de su gente, y supo que el amor de su esposo no solo había construido una cabaña, sino que había sembrado un pueblo entero, un bosque de corazones fuertes. Una mañana, simplemente no despertó. La encontraron en su cama, con una sonrisa leve dibujada en los labios, como si soñara con una buena cosecha. El pueblo no se vistió de negro. En su honor celebraron la faena más grande que la promesa hubiera visto, uniendo las manos para levantar la cosecha como ella les enseñó. Su mecedora en el porche quedó vacía, no como un hueco, sino como un trono invisible que recordaba su autoridad moral. Nadie necesitó levantarle un monumento de piedra, porque la casa, la milpa y la comunidad entera eran su testamento vivo. La prueba innegable de que la verdadera herencia no se deja, se construye, y que un solo corazón valiente puede fundar el hogar de muchos. No la llevaron al cementerio del pueblo, donde los nombres se pierden en lápidas idénticas. Su tumba fue cavada en la tierra más alta del cerro, bajo la sombra del mezquite que su esposo plantó como una promesa de raíces. No hubo llantos desgarrados ni los rezos aprendidos de un cura, sino un silencio solemne, roto por la voz de su nieto mayor. Con manos firmes, él sostuvo el viejo título de propiedad, ya frágil y amarillo por los años, y no leyó las cláusulas legales, sino la historia de coraje que representaba. Cada familia arrojó un puñado de la tierra que ella les había enseñado a amar. Fue un sembrar, no un enterrar. Su mecedora en el porche se convirtió en un santuario tácito, un recordatorio perpetuo de que la autoridad verdadera no se sienta, se gana. La primera prueba real para su herencia no vino de afuera, sino de las entrañas de una sequía que agrietó el suelo y el espíritu. Un par de jóvenes, con la impaciencia de quien no conoció el yugo, propusieron vender una fracción de la promesa a los intermediarios de la ciudad para comprar grano y sortear el mal año. La tentación del dinero fácil fue una fisura en los cimientos. El consejo se reunió en el porche bajo la autoridad silenciosa de la mecedora vacía. El nieto de Consuelo no dio una orden,
Les pidió que recordaran el olor a humo y el sabor del primer sorbo de agua del pozo. «Esta tierra no se vende», concluyó con voz serena, «porque no la compramos con plata, la parimos juntos». Las palabras del nieto no fueron un regaño, sino un ancla. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de reflexión profunda. Los jóvenes que habían propuesto la venta bajaron la cabeza, no por vergüenza, sino reconociendo una verdad más antigua que su propia hambre. La asamblea se disolvió sin más discusión y, en su lugar, nació una faena. Guiados por los más viejos, retomaron el camino hacia el pozo original de Consuelo, armados con picas y palas para buscar una vena de agua más profunda. El agua se racionó con disciplina sagrada, y las ollas comunales sirvieron caldos más ralos, pero que alimentaban el doble, pues cada cucharada estaba sazonada con sacrificio compartido. No le rezaban a Consuelo, la honraban con sudor. La sequía no se dio con facilidad, pero la terquedad del pueblo fue mayor. El pozo más hondo les dio un respiro, no la victoria. Fue entonces cuando el nieto, usando los viejos cuadernos de don Anselmo, diseñó un modesto pero ingenioso sistema de riego. Con piedras y lodo, comenzaron a construir pequeños canales que captaban el rocío de la madrugada y conducían el agua del arroyo con una eficiencia que sus abuelos no habían imaginado. Cada canal era una vena nueva en el cuerpo de la promesa. No era solo una obra contra la sed, sino la materialización de su independencia, la prueba de que el legado de Consuelo no era una historia para recordar, sino una herramienta para construir el futuro. El agua llegó a los surcos no como un torrente, sino como un hilo de plata tenaz que desafiaba al sol. Las hojas de maíz, que ya se enroscaban como cigarros secos, se irguieron con una dignidad recuperada. La cosecha de ese año no fue de abundancia, sino de resistencia. Cada mazorca era un puño cerrado contra la sequía, cada frijol un testamento de ingenio. El pueblo no celebró con fiesta, sino con un silencio reverente, observando cómo su trabajo colectivo le había arrancado la vida a una tierra sentenciada. El murmullo del agua en los canales de piedra y lodo se convirtió en una nueva oración, un eco de la voz de Consuelo que les recordaba que la tierra no regala, sino que devuelve el esfuerzo. Más allá de sus linderos, el valle se pintaba de un ocre desolador. La noticia de la milpa, que se negaba a morir, viajó en el viento caliente, convirtiéndose en leyenda. Pronto comenzaron a llegar familias de caseríos vecinos, con la vergüenza del hambre en los ojos y la admiración en el gesto. El nieto de Consuelo, en el porche que ahora era parlamento, no les ofreció un costal, sino una pala. Los invitó a caminar por los canales, a tocar la tierra húmeda, a entender el secreto que no estaba en el agua, sino en las manos que la guiaban. Así, la promesa dejó de ser solo un lugar para convertirse en una escuela, y su cosecha más valiosa ya no era el maíz, sino la esperanza que empezaban a sembrar en corazones ajenos. Las familias no recibieron caridad, sino la invitación a la faena. El nieto de Consuelo, con las manos en la tierra, les enseñaba a leer el lenguaje del agua y la paciencia del surco. Durante el día trabajaban hombro a hombro y al atardecer compartían el mismo pozole de la olla comunal, donde el maíz sabía a esfuerzo y el caldo a solidaridad. El conocimiento no se daba, se contagiaba a través del sudor compartido. Al cabo de unas semanas, los forasteros partían con nuevas fuerzas, regresando a sus tierras no con un costal de regalo, sino con una semilla de autonomía sembrada en el pecho, listos para cavar sus propios pozos y levantar sus propias cosechas. La historia de Consuelo nos enseña que la leyenda de la milpa que venció al sol llegó a oídos del gobierno. Un día, un delegado llegó en un carro que levantaba polvo, con papeles que prometían modernidad y eficiencia.
Hablaba de créditos para tractores, de registrar La Promesa como una empresa productiva y de optimizar los recursos. La gente lo escuchaba en silencio, sentados en el porche, bajo la autoridad invisible de la mecedora vacía. El hombre de ciudad no comprendía por qué nadie era el dueño, ni por qué se repartía el fruto según la necesidad. Sus palabras, llenas de números y porcentajes, chocaban contra una riqueza que no se podía contar, sino vivir, y que era inmune a sus promesas de progreso. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría como verdadero tesoro.